Capítulo 21. La dictadura de Franco. La dictadura de Franco es el periodo que va desde el final de la Guerra Civil Española, el 1 de abril de 1939, hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. La dictadura de Francisco Franco Bahamonde es la tercera entrega de la trilogía que conforma, junto a la Guerra Civil que la precede y la Segunda República que a su vez precede a esta. Trilogía que conviene analizar en bloque para entender mejor sus causas, el por qué una es consecuencia de la otra. Un régimen republicano sumido en el caos y la violencia, al que sigue una sublevación militar que desemboca en la guerra civil, y tras ella un militar que asume el poder durante casi 40 años. Franco era militar de carrera. Con 33 años fue el general más joven de Europa. En tiempos de la Segunda República llegó a ser jefe del Estado Mayor durante el periodo que gobernaron las derechas. Luego encabezó la sublevación militar que dio paso a la Guerra Civil. Nació en Ferrol, La Coruña. Era inteligente, perspicaz, tenaz y ambiguo. Dejaba hacer y decir, pero él tenía la última palabra que aplicaba de manera férrea. A veces desconcertante e imprevisible, se cuenta la anécdota de un periodista que, conversando con Franco, se quejaba de lo mal que había sido tratado por el régimen, a lo que éste le contestó: «Haga como yo, no se meta en política». La legitimidad de la que se revistió Franco para ejercer el poder durante 36 años de forma ininterrumpida emana inicialmente de su designación como jefe supremo de las Fuerzas Armadas por parte de los generales que habían encabezado la sublevación militar contra la Segunda República en 1936. Cuando se produce la victoria del bando nacional en la Guerra Civil en 1939, es designado además jefe del gobierno. De ahí que se le conociese a Franco con el sobrenombre del Generalísimo o Caudillo. Posteriormente acabaría asumiendo también la jefatura del Estado. Siguiendo con el razonamiento anterior y en sentido inverso, se podría considerar que la supuesta legitimidad de Franco se fue diluyendo con el paso de los años, una vez estabilizado el país tras la Guerra Civil, convirtiéndose en una dictadura de casi 4 décadas que extendió sus efectos a generaciones que ni conocieron ni nada tuvieron que ver con la guerra. Analizando el mandato de Franco a lo largo de su dictadura, se podría decir que con la victoria en la Guerra Civil se autodotó del derecho a un mandato histórico, vitalicio, dándole un cierto tinte de cruzada a su victoria en la guerra. De ahí que en las primeras monedas de pesetas impresas en su mandato apareciese su efigie junto a la inscripción: Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Franco tuvo la influencia de los totalitarismos fascistas alemán e italiano, que le dieron su apoyo en la guerra civil. Influencias en temas como, por ejemplo, las relaciones laborales, un único sindicato vertical, el uso de los símbolos o el unipartidismo. Pero el régimen franquista no llegó al grado de exaltación de los regímenes fascistas, ni lo impulsó fuera de sus fronteras. Fue un poder omnímodo y autoritario de puertas adentro. Franco no tenía una ideología definida, sino una serie de principios fundamentales a partir de los cuales ejercer su poder, lo que le permitió ir adoptando diferentes programas económicos y modular su discurso político según las circunstancias. Así, la dictadura franquista se apoyó en tres grandes pilares: el ejército, la Iglesia y el Partido Único, denominado inicialmente Falange Española Tradicionalista y de las Jons, y luego Movimiento Nacional, en el que Franco acabaría unificando las distintas familias del régimen: falangistas, carlistas, monárquicos y católicos, evitando escisiones o creación de partidos políticos de distinta corriente.
Desde un punto de vista formal, su poder lo estructuró en la promulgación de una serie de leyes bajo cuyo paraguas llevó a cabo su acción de gobierno. La primera de ellas, solo unos meses después del final de la guerra, fue la Ley de Reorganización de la Administración Central del Estado, promulgada por el propio Franco, atribuyéndose todos los poderes ejecutivos, legislativos y la jefatura del Estado. Sobre esta base se fueron promulgando luego una serie de leyes conocidas como las leyes fundamentales del reino. Fueron un conjunto de 8 leyes que organizaron el Estado durante la dictadura franquista. 7 de ellas fueron promulgadas entre 1936 y 1967, completando el conjunto una octava ley fundamental, la Ley para la Reforma Política, aprobada en 1977, ya muerto Franco. Las leyes fundamentales eran las siguientes. El fuero del trabajo. Regulaba la actividad económica y las relaciones laborales. Instaura un nuevo sistema de seguridad social unificando los distintos seguros existentes y prestaciones. Ley constitutiva de las Cortes. Se crea con el fin de dar una apariencia de parlamentarismo a la dictadura, pero sin iniciativa legal, ya que ésta residía en el jefe del Estado. Los diputados pasan a denominarse procuradores. El fuero de los españoles. Establecía los derechos y los deberes de los españoles. La Ley de Referéndum Nacional. Establecía el uso del referéndum para asuntos importantes. Por ejemplo, era obligatorio el referéndum para modificar las propias leyes fundamentales. En la práctica, las consultas populares venían mediatizadas por la propaganda oficial, que era la única existente. La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. Regulaba la sucesión del régimen. En ella se establecía que, pese a no haber un rey en ese momento, España se configuraba como un reino, siendo designado Franco jefe del Estado vitalicio, reservándose la opción de nombrar a su sucesor. A partir de esta ley, Franco acabaría años después designando como su sucesor al futuro rey Juan Carlos I. Ley de Principios del Movimiento Nacional. Venía a ser el equivalente al único partido permitido supeditado al régimen franquista y cuyos ideales eran patria, familia y religión. Y por último, la Ley para la Reforma Política, aprobada en 1977, ya muerto Franco y siendo rey Juan Carlos I, a partir de la cual se inicia la transición hacia la democracia y el régimen de monarquía parlamentaria hoy en vigor. Todas estas leyes llevaban en sí la suspensión de los derechos civiles aprobados en la Segunda República, como por ejemplo el matrimonio civil, el divorcio, el derecho de huelga, derecho de asociación, de expresión, libertad de prensa, la confesionalidad del Estado que volvía a ser católico oficialmente y la suspensión de los estatutos de autonomía catalán, vasco y gallego. Etapas de la dictadura. Posguerra y aislamiento internacional. 1939 a 1959. Despegue económico y rehabilitación internacional. 1960 a 1970. Declive. 1970-1975. Posguerra y aislamiento internacional. 1939-1959. Los primeros años de la posguerra fueron de hecho una continuación de la guerra civil, no en los frentes de batalla, sino en los tribunales militares, consejos de guerra, cárcel, ejecuciones, exilio. Si la guerra civil causó 500.000 muertos, en la posguerra hubo otras tantas personas exiliadas.
Unas 350.000 acabaron en campos de concentración o trabajos forzosos, y otro medio millón aproximadamente en prisión. Las ejecuciones por consejos de guerra o juicios sumarísimos oscilan entre 25.000 y 50.000 según las fuentes. Esta época se caracterizó por una fuerte represión hacia los partidarios o simpatizantes del bando republicano, a cuyo régimen, la Segunda República, Franco achacaba ser el germen de la guerra civil y cuyos efectos, según él, no acababan con el fin de esta. Había que depurar responsabilidades. Así lo manifestaba en mayo de 1939 el propio Franco. Decía: la revolución antiespañola no se extirpa en un día y aletea en el fondo de muchas conciencias. En el plano social, la década de los 40 fueron años de extrema pobreza por los destrozos de la guerra, el aislamiento internacional de España y una economía basada en la autarquía, es decir, el Estado se abastece con sus propios recursos, evitando en lo posible las importaciones. Esto trajo una disminución y encarecimiento de los productos de primera necesidad, generándose un mercado negro llamado extraperlo, de donde se abastecían las clases más pudientes. Pese a las cartillas de racionamiento, la mayor parte de la población pasaba hambre. Esta circunstancia obligaba, entre otras cosas, a que los niños y niñas debieran ponerse a trabajar mucho antes de la edad legalmente permitida. Los precarios salarios de campesinos y obreros perdieron poder adquisitivo. Solamente cuando la escasez de alimentos llegó a ser dramática en la segunda mitad de la década de los 40, Franco autorizó la importación de productos alimentarios. Todas estas circunstancias, unidas a un país en reconstrucción por los daños de la guerra, hizo que esta década quedase sumida en una profunda depresión económica y social. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, las potencias vencedoras, Estados Unidos, Inglaterra, la URSS y Francia, declararon su rechazo a la dictadura de Franco, retirando sus embajadores de España. Francia llegó a cerrar la frontera. También la ONU condenó el régimen franquista y vetó el ingreso de España en la organización. Franco atribuyó el aislamiento del régimen a una conjura de la masonería y el comunismo. Franco era un anticomunista acérrimo. Pero antes de esto, en 1940, Franco tuvo que sortear un delicado obstáculo: mantener la neutralidad al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Franco y Hitler se entrevistaron en Hendaya en octubre de 1940 con el objetivo de negociar las condiciones de una posible intervención española en la Segunda Guerra Mundial al lado de las potencias del Eje, es decir, Alemania, Italia y Japón. Pero finalmente España se mantendría al margen al no llegar a un acuerdo en las compensaciones territoriales que Franco solicitó a Hitler, como era ampliar la extensión del Sáhara y Guinea, que eran colonias españolas, o revertir Gibraltar a España, condiciones a las que Hitler no se comprometió. Tampoco era el objetivo prioritario de Franco en ese momento embarcarse en una nueva guerra cuando había pasado poco más de un año del final de la Guerra Civil Española y encontrarse el país en una grave crisis. Más adelante, cuando Hitler inició la invasión de la Unión Soviética en 1941, Franco decidió enviar un contingente de 47.000 soldados voluntarios, que sería conocido con el nombre de la División Azul, llamada así por el color de sus camisas con el emblema de la Falange, pues al estar formada por voluntarios, usaban esa vestimenta para diferenciarse de las unidades regulares del ejército. El envío de la División Azul fue un modo de compensar el apoyo que Alemania e Italia brindaron a Franco en la guerra civil, en un momento además en que Hitler avanzaba firme en su expansión. Al compás de los éxitos militares del Eje,
El régimen franquista adoptó ciertas formas de organización política y social del ideario fascista. Así se pusieron en marcha organizaciones como el Frente de Juventudes para el adoctrinamiento político de los jóvenes españoles en los principios del movimiento nacional, el Sindicato Español Universitario, SEU, única organización universitaria legal, estando obligados todos los estudiantes a pertenecer a la misma, lo que le confirió un gran poder. La sección femenina, cuya finalidad era formar y adoctrinar a las mujeres en su papel en la sociedad, redirigir hacia determinadas salidas profesionales o la forma en que debían construir su emocionalidad. Y la Organización Sindical Española, o Sindicato Vertical del Régimen, al que estaban obligados a afiliarse empresarios y trabajadores. En el origen de todos estos órganos estaba la semilla de la Falange, partido de extrema derecha creado por José Antonio Primo de Rivera durante la Segunda República, que sí tenía claros tintes fascistas. José Antonio fue ejecutado al iniciarse la guerra por la parte republicana. Destacar que, a pesar de la poca afinidad que mantuvieron Franco y José Antonio, el régimen franquista hizo suyos estos principios que se encargó de implementar Ramón Serrano Súñer, ministro y cuñado de Franco. El cambio de rumbo de la Segunda Guerra Mundial en contra del Eje hizo que la dictadura se fuese alejando de la influencia de los regímenes fascistas alemán e italiano. Se suprime el saludo fascista del brazo en alto y se refuerza el carácter católico del régimen, intentando dulcificar la dictadura al identificarse con la Iglesia Católica, el llamado nacionalcatolicismo. Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y legítimo heredero de éste en la línea sucesoria de la monarquía, interrumpida por la proclamación de la Segunda República, rompió con el franquismo cuando la derrota de Hitler parecía inminente e hizo público desde el exilio el Manifiesto de Lausana, en el que declaraba que el régimen implantado por el general Franco, inspirado en los sistemas totalitarios de las potencias del Eje, era incompatible con la victoria aliada y comprometía también el porvenir de la nación. Por eso mismo pedía a Franco que dejara paso a la monarquía. Franco hizo caso omiso. Era marzo de 1945. Franco y Juan de Borbón no mantenían una buena relación, pues desde el momento en que este último constató que Franco pretendía perpetuarse en el poder sin dar paso a la monarquía, conspiró contra aquel desde el exilio para intentar un relevo más afín a su causa. Enterado Franco a través de espías falangistas que Juan de Borbón estaba recabando apoyos entre líderes políticos contrarios a la dictadura y militares promonárquicos, cortó de raíz la conspiración e hizo una purga en el ejército de los mandos más afines a don Juan. Franco fue más allá. Utilizó la monarquía para mejorar la imagen exterior del régimen, aprobando en 1947 la Ley de Sucesión, donde se le atribuía a Franco el derecho a designar sucesor a título de rey, basando así la legitimación monárquica en el propio régimen. La ley fue aprobada en referéndum por el 93% de los votantes. Juan de Borbón rechazó la ley y publicó un nuevo manifiesto desde Estoril, defendiendo sus derechos sucesorios al trono. Este mensaje no se hizo público en España, donde la prensa lanzó una campaña contra él. Sin embargo, los cambios cosméticos y la actividad desplegada para convencer al mundo de que el franquismo no había tenido nada que ver con las potencias fascistas derrotadas en la guerra no surtirían efecto de manera inmediata. Despegue económico y rehabilitación internacional. 1960-1970. Los años 60 se caracterizaron por un gobierno monocolor de los tecnócratas del Opus Dei, comandado por Carrero Blanco, lo que propició el resurgimiento de la oposición antifranquista.
El primer desafío al que tuvieron que hacer frente los gobiernos franquistas fue el retorno de la conflictividad obrera que arrancó con la huelga minera de Asturias de 1962 y que dio nacimiento a las comisiones obreras como sindicatos que surgieron espontáneamente para negociar directamente con los patronos los convenios colectivos al margen de la organización sindical oficial. Un segundo frente del que tuvo que ocuparse el régimen fueron las protestas estudiantiles en la universidad, que obtuvieron el apoyo de algunos catedráticos, como José Luis López Aranguren o Enrique Tierno Galván, que fueron expulsados de la Universidad de Madrid por esa causa, y que lograron, no obstante, la disolución del SEU. Un tercer ámbito de oposición, que fue el que mayor desconcierto causó en el régimen y en el propio Franco, fue la aparición de sectores católicos que se oponían al franquismo, un fenómeno directamente relacionado con el nuevo rumbo democratizador del Concilio Vaticano II, que tenía por objeto principal una mayor interrelación entre la Iglesia y el mundo moderno. Católicos progresistas y también sacerdotes participaron en las protestas obreras y estudiantiles, además de servir las iglesias como centros de reunión. Como resultado de estas actividades de oposición, algunos sacerdotes y frailes fueron encarcelados. En cuanto al nacionalismo vasco, surgió en 1959 un nuevo partido nacionalista llamado ETA, cuyas siglas significan Patria Vasca y Libertad, que acabó optando por la lucha armada contra la dictadura franquista. En verano de 1968, ETA asesinaba en Irún a un comisario de policía. Era la primera víctima de las 864 que asesinaron a lo largo de su historia. La actividad de ETA, más allá de la oposición al franquismo, fue de reivindicación para la autodeterminación de las provincias vascas mediante el uso de la violencia, teniendo lugar la mayor parte de sus atentados y asesinatos ya finalizada la dictadura. ETA se convirtió en el primer problema político y de orden público del franquismo, que respondería al desafío con una fuerte represión en las provincias vascas. En este contexto de creciente conflictividad, los partidos y organizaciones obreras PSOE, UGT, CNT y Partido Comunista se reconstruyeron en el interior, y de ellos el grupo más activo y con mayor militancia fue el Partido Comunista de España, dirigido por Santiago Carrillo. Precisamente fue sobre estas organizaciones de la izquierda obrera sobre las que se cebó la represión franquista, siendo el caso del dirigente comunista Julián Grimau, ejecutado por unos presuntos crímenes cometidos durante la Guerra Civil, el que levantó una mayor oleada de protestas en toda Europa. Sería con el desarrollo de la Guerra Fría cuando fue cambiando la actitud de las potencias occidentales hacia el régimen de Franco. La Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico y militar latente tras la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, capitalista liberal, liderado por los Estados Unidos, y el bloque oriental, socialista comunista, liderado por la Unión Soviética. Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en 1949, con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa y contar con un sistema de defensa colectivo entre los firmantes. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. En este contexto, España adquiría un importante valor estratégico para el bloque occidental ante un posible ataque comunista sobre Europa. Otro motivo de la mejora de la imagen exterior de la dictadura fue la firma de un nuevo acuerdo o concordato entre el Estado español y la Santa Sede en 1953, lo que contribuyó a reforzar la identificación del régimen con la Iglesia. En 1955, la Asamblea General de la ONU, con el respaldo de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, revocó la resolución de condena del régimen franquista,
y aprobó su entrada en la organización. En esas fechas se produjo también el acuerdo con Estados Unidos para la instalación de 4 bases estadounidenses en territorio español. Las bases estaban bajo la soberanía conjunta de España y Estados Unidos. Con ese motivo, el presidente americano Eisenhower visitó España y simbolizó la rehabilitación definitiva de Francisco Franco, tras años de ostracismo y la aceptación de este como aliado de los Estados Unidos. A pesar de su rehabilitación, la dictadura también sufrió algún revés a nivel internacional en este periodo. Por ejemplo, en 1962 se vetó la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. En 1968 se produce la independencia de Guinea Ecuatorial a raíz de una resolución de la ONU como parte del proceso de descolonización de África. Guinea era colonia española desde 1777. Otra crisis diplomática en esos años fue con el Reino Unido y conllevó el cierre de la verja de Gibraltar y la suspensión del tránsito aéreo con el Peñón durante varios años. Por su parte, la oposición republicana ante el reconocimiento internacional del franquismo se quedó sin argumentos y la actividad guerrillera de los maquis decayó. Los maquis eran guerrilleros opositores al régimen franquista que surgieron tras la Guerra Civil. Se movían principalmente en zonas montañosas de la península o zonas boscosas que les proporcionaban cobijo. Otro efecto de la rehabilitación internacional del régimen franquista fue el cambio de estrategia de Juan de Borbón en sus reivindicaciones sucesorias y de la restauración de la monarquía en España, concertando en 1948 una entrevista con Franco que tuvo lugar en el Golfo de Vizcaya a bordo del barco Azor, de donde salió el acuerdo de que el hijo de don Juan, Juan Carlos de Borbón, se educaría en España bajo la tutela del general Franco. El príncipe Juan Carlos contaba con 10 años de edad cuando regresó a España desde Portugal, donde se encontraba con su familia en el exilio. Juan Carlos se perfilaba como futuro sucesor, al tiempo que Juan de Borbón quedaba descartado de facto. A pesar de la mejora de las relaciones internacionales de la dictadura, la situación económica seguía agravándose. El ministro de la Presidencia, el almirante Carrero Blanco, convenció a Franco para que renovara el gobierno, dando entrada en los ministerios económicos a técnicos del Opus Dei. Su objetivo era poner en marcha un programa de liberalización económica junto a una reforma de la administración del Estado para hacerla más eficiente. Fue el llamado Plan de Estabilización y Liberalización de 1959, un conjunto de disposiciones que pretendía alinear la economía española con los países del mundo occidental y liberarla de medidas intervencionistas del pasado. Un joven catedrático de Derecho, Laureano López Rodó, también miembro del Opus Dei, fue elegido por Carrero Blanco para liderar este proyecto. A partir de ese momento, la economía española experimentó un crecimiento sin precedentes gracias a las medidas liberalizadoras puestas en marcha y el efecto contagio del crecimiento que se estaba produciendo en las economías occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, se recuperaron las oportunidades perdidas a causa de la política autárquica e intervencionista del régimen. Así se pudieron aprovechar los bajos precios de las materias primas, del petróleo, las remesas de divisas de emigrantes, el incremento del turismo que pasó de 6 millones de turistas en 1960 a más de 34 millones en 1973, así como otras entradas de capital extranjero para inversiones, lo que hizo posible que la tasa de desempleo se mantuviera alrededor del 2% a lo largo de la década de los 60, donde el crecimiento económico fue superior al 7% anual. España dejó de ser un país
predominantemente agrario, para convertirse también en un país industrial. Hubo un trasvase de mano de obra del campo a la ciudad, y el excedente se exportó vía emigración a países europeos como Alemania, Francia o Suiza. Subió el nivel de vida, se incrementó la natalidad, se potenció la vivienda de protección oficial para facilitar su adquisición a las familias más humildes. Ello trajo consigo el uso de electrodomésticos como el frigorífico, la lavadora, el televisor, lo que a su vez llevó a incrementar el número de pantanos para, además de prevenir sequías y desarrollar el regadío, suministrar electricidad a todos los nuevos hogares e industria. El ahorro y la facilidad de crédito aumentó el parque automovilístico, se amplió la red de carreteras, ferrocarril, creación de túneles y, en definitiva, una mejora de las comunicaciones. Pero los cambios económicos y sociales no estuvieron acompañados de cambios políticos, ya que el éxito del programa económico de los tecnócratas, a la par de conseguir aumentar el bienestar de la población, se utilizó también por el gobierno de Carrero Blanco para tratar de dar al régimen franquista una nueva legitimidad a través de la economía y asegurar su perdurabilidad después de Franco. En contrapeso, surgieron algunos movimientos aperturistas dentro del gobierno que dieron como fruto la aprobación de la Ley de Prensa de 1966 de la mano de un joven ministro falangista, Manuel Fraga Iribarne. La ley suprimía la censura previa, pero imponía fuertes sanciones si se sobrepasaban los numerosos límites que establecía. Al año siguiente se aprobó la Ley de Libertad Religiosa, promovida por los católicos franquistas de acuerdo con las nuevas orientaciones del Concilio Vaticano II, pero impuso fuertes restricciones a las confesiones no católicas. En definitiva, tímidos intentos aperturistas frente al claro predominio del conservadurismo encarnado por Carrero Blanco. En el gobierno se fue acentuando la ruptura entre los aperturistas y los inmovilistas, a cuyo frente se situó claramente el almirante Carrero con el respaldo de Franco. Los aperturistas estaban convencidos de que la única salida posible al franquismo era la democracia tutelada desde el poder, mientras que los inmovilistas reafirmaron su negativa a introducir el más mínimo cambio en el régimen franquista. La posición de Carrero Blanco se vio reforzada al ser nombrado por Franco en septiembre de 1967 vicepresidente del gobierno, lo que le dotaba de un extraordinario poder, ejerciendo en la práctica las funciones de presidente de gobierno, pues sería el almirante quien despacharía en adelante con los ministros. Eso le permitió poner en marcha la Operación Príncipe, cuyo objetivo era que el general Franco designara como su sucesor al hijo de don Juan, Juan Carlos de Borbón, que desde 1948 estaba bajo la tutela de Franco. El 22 de julio de 1969, Franco propuso a las Cortes como sucesor a Juan Carlos de Borbón, al frente de una monarquía del movimiento nacional, continuadora perenne de sus principios e instituciones y asumiendo el título de Príncipe de España, según rezaba la declaración de sucesión. Declive 1970-1975. El gobierno monocolor de Carrero Blanco fue perdiendo el control de la situación ante el recrudecimiento de la conflictividad laboral y estudiantil, frente a la que solo supo responder con el empleo de la represión por las fuerzas del orden público. Queriendo transmitir una idea de fortaleza y ejemplarizante del régimen, en 1970 el gobierno decidió juzgar en Consejo de Guerra a 16 personas detenidas por su presunta militancia en ETA, con el resultado de 6 penas de muerte en el conocido como Juicio de Burgos, que supuso un nuevo distanciamiento entre la Iglesia Católica y el franquismo,
La Conferencia Episcopal Española se pronunció a favor de la clemencia y las garantías procesales para los encausados. En vista del eco despertado por las numerosas peticiones de clemencia, Franco conmutó las 6 penas de muerte por penas de reclusión. El juicio de Burgos marcó la agonía del régimen y dio alas a ETA. En 1973 se produce la crisis del petróleo, que supuso un fuerte aumento del precio del petróleo, lo que, unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado de aquel, provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados. En España aumentó el desempleo, que alimentó la oleada de huelgas y de movilizaciones obreras más importantes de la historia del franquismo. A mediados de ese mismo año, 1973, era cada vez más evidente el fracaso político del continuismo inmovilista de Carrero y los tecnócratas. Sin embargo, Carrero Blanco salió reforzado de esta crisis, al ser nombrado por Franco presidente del gobierno. Destacar que Franco nunca tuvo un presidente de gobierno hasta ese momento, siendo él mismo quien presidía los consejos de ministros hasta entonces. Carrero Blanco era sin duda el hombre fuerte del régimen tras el caudillo. Sin embargo, el nuevo gobierno de Carrero solo iba a durar 6 meses. La mañana del 20 de diciembre de 1973, ETA detonó una bomba colocada bajo el asfalto de la calle Claudio Coello de Madrid cuando pasaba el coche oficial del almirante Carrero Blanco, causándole la muerte. Se abrió así la crisis política más grave de todo el franquismo, ya que había sido asesinada la persona designada por Franco para asegurar la supervivencia del régimen después de su muerte. Amén. Ya viene. ¡Dale! Franco nombró en enero de 1974 a Carlos Arias Navarro presidente de gobierno en sustitución de Carrero Blanco. Carlos Arias Navarro era político y notario de Madrid, pero carecía de proyecto político propio. Superado por las circunstancias, tuvo que hacer frente a la expulsión del país del arzobispo de Bilbao, Antonio Añoveros, por haber suscrito una pastoral a favor de la libertad del pueblo vasco. Y unos días después, el anarquista catalán Salvador Puig Antich, acusado de la muerte de un policía, era ejecutado a garrote vil a pesar de las numerosas peticiones de clemencia, a lo que se añadió el triunfo de un golpe militar en la vecina Portugal en abril de 1974, que puso fin a la dictadura de Antonio Oliveira de Salazar, la más antigua de Europa. El régimen se quedaba solo. Septiembre de 1974. Un brutal atentado de ETA
causaba la muerte a 12 personas con una bomba colocada en la cafetería Rolando de la calle del Correo de Madrid, al lado de la Puerta del Sol, y que solían frecuentar policías de la cercana Dirección General de Seguridad. Junto a ETA surgió otro grupo terrorista, el FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, con varios atentados y víctimas mortales en los siguientes meses. Todos estos acontecimientos hicieron tambalear el régimen, lo que junto a la avanzada edad de Franco deterioraron su salud. Con el paso de los días, Franco empeoraba rápidamente y conforme se veía más cercana a su muerte, se fue registrando un paulatino reforzamiento de la oposición antifranquista. Se formó una coalición de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales de oposición a la dictadura. Se llamó la Junta Democrática, donde tuvo un especial protagonismo el Partido Comunista, pero había también otros grupos como monárquicos, intelectuales, juristas, aristócratas, grupos de ideología muy dispar entre ellos, pero con un objetivo común: lograr el derrocamiento del régimen y el establecimiento de la democracia en España. Su actividad se basaba en movilizar a las masas con acciones de protesta, manifestaciones, mítines, conferencias, etc. El PSOE no quiso integrarse en la Junta Democrática, evitando estar a la sombra del Partido Comunista, que fue la referencia de la oposición a Franco en la dictadura, pues muchos socialistas permanecieron exiliados durante este periodo. Además, en esas fechas se había producido la renovación ideológica del partido en el Congreso de Suresnes, octubre de 1974, que trajo una nueva generación de socialistas y un nuevo secretario general, Felipe González. Verano de 1975. Fueron sometidos a consejos de guerra y sentenciados a muerte 2 militantes de ETA y 3 del FRAP, lo que provocó una importante respuesta popular y de rechazo en el exterior, así como peticiones de clemencia por parte de los principales dirigentes políticos europeos, incluido el Papa Pablo VI. A pesar de ello, Franco no conmutó las penas de muerte y los 5 fueron fusilados en septiembre de 1975. Este hecho no hizo sino acentuar el rechazo internacional al franquismo y dio lugar a que se produjeran numerosas manifestaciones antifranquistas en varias ciudades europeas. Asimismo, los embajadores de los principales países europeos abandonaron Madrid, con lo que el régimen franquista volvía a experimentar un aislamiento similar al que había sufrido en la posguerra. Como respuesta, el 1 de octubre de 1975, el Movimiento Nacional organizó una concentración de apoyo a Franco en la Plaza de Oriente de Madrid. En su discurso, un Franco muy débil y casi sin voz volvía a afirmar que existía una conspiración masónico-izquierdista en contra de España. 12 días después, el general Franco caía enfermo. El 30 de octubre, consciente de su gravedad, traspasó sus poderes al príncipe Juan Carlos, quien tuvo que hacer frente a una crisis con Marruecos tras la llamada Marcha Verde, que fue la invasión marroquí de la entonces provincia española del Sáhara en noviembre de 1975. El Sáhara era una colonia española desde 1884 y desde 1958 se la consideró la provincia número 53 de España. En 1960, la ONU dictaminó que la provincia española del Sáhara tenía derecho a constituirse como país independiente bajo la denominación de Sáhara Occidental. En respuesta a esta propuesta internacional, España, como potencia administradora de la colonia del Sáhara Occidental, estableció la fecha límite de 1976 para la descolonización. Pero unos meses antes de esa fecha, el rey de Marruecos, Hassan II, quiso forzar a España a que le entregara el control del territorio que reclamaba como integrante de su soberanía,
aprovechando la extrema gravedad de Franco. Desde un punto de vista estrictamente histórico, el Sáhara ya era español antes de la creación del Estado de Marruecos en 1956. El plan marroquí para la invasión del Sáhara consistió en transportar 300.000 civiles con unidades militares armadas camufladas entre ellos. Se la conoció como la Marcha Verde. Tras la Marcha Verde, España abandonó el Sáhara Occidental, dejando su administración en manos de Marruecos y Mauritania, que pretendían el control norte y sur, respectivamente, del Sáhara Occidental. Esto originó varios años de enfrentamientos armados entre Marruecos y el Frente Polisario, movimiento independentista del pueblo saharaui. Mauritania acabaría abandonando los territorios. En 1991, la ONU previó un periodo de transición para preparar la celebración de un referéndum a fin de que los saharauis eligiesen entre la independencia o la integración con Marruecos. Consulta que no ha llegado a producirse por el rechazo frontal de Marruecos a la misma, pues ofrece como única vía una propuesta de autonomía, mientras el Frente Polisario no acepta otra cosa que no sea un referéndum de autodeterminación. El territorio está ocupado actualmente casi en su totalidad por Marruecos, aunque la soberanía marroquí no es reconocida ni por las Naciones Unidas ni por ningún otro país. Por su parte, el Frente Polisario autoproclamó su independencia en 1976, creando el Estado de la República Árabe Saharaui Democrática, reconocido por diversos países actualmente. Por su parte, la ONU, a la espera del posible referéndum que ponga fin a la situación, declara que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio dependiente no autónomo. Territorios no autónomos son aquellos territorios cuyos pueblos no han alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio. La agonía de Franco fue lenta y dolorosa. Fue sometido a numerosas intervenciones en los 2 últimos meses de su vida, sufriendo varios infartos y hemorragias. El 25 de octubre de 1975 se le administró la extrema unción en el quirófano improvisado en el que era atendido en el Palacio del Pardo, su residencia. A principios de noviembre sufrió una importante hemorragia estomacal causada por una úlcera. Franco fue trasladado al Hospital de la Paz, donde contrajo una peritonitis aguda que le causó fallos multiorgánicos. El 15 de noviembre fue operado por tercera y última vez. El 18 de noviembre, el doctor Manuel Hidalgo Huerta anunció que no volvería a intervenirle. El 19 de noviembre a las 11:15 se procedió a retirarle los tubos que le conectaban a las máquinas que le mantenían con vida, llegándole finalmente la muerte a las 4 de la madrugada del 20 de noviembre. Tenía 83 años. Curiosamente, José Antonio Primo de Rivera murió también un 20 de noviembre, 39 años antes. A primera hora de la mañana del 20 de noviembre de 1975, el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, anunciaba por televisión el fallecimiento del caudillo y a continuación leía su último mensaje, el llamado Testamento Político de Franco. La capilla ardiente fue instalada en el Palacio de Oriente, por donde se calcula que pasaron en torno a 500.000 personas a rendirle un último homenaje. Españoles, habéis de perdonarme si irrumpo en la paz de vuestros hogares para haceros partícipes de las inquietudes del mundo en que vivimos. Pero sin ello no cabría la compenetración y la solidaridad de los que navegamos en la misma nave. ¿Qué importa que ésta sea resistente si el temporal aumenta? Toda navegación requiere la unidad, la solidaridad y la disciplina de los embarcados bajo la sabia dirección de su capitán. 1 de octubre de 1975. Cientos de miles de españoles
se han concentrado en el lugar acostumbrado para estos casos, la Plaza de Oriente de Madrid, para aclamar al hombre al que consideran su caudillo. Está a punto de cumplir 83 años y esta va a ser la última vez que los españoles le ven con vida. Atención, españoles. Habla Su Excelencia el Jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista terrorista en lo social. ¡Arriba España! En ese instante, nada hace sospechar su próxima desaparición. Pero el hecho es que Franco ha iniciado ya el camino hacia su muerte. La mayoría quiere ver de cerca, respetuosamente, a quien les gobernó durante casi 40 años. Descanse. Otros quieren dar su último adiós al hombre a quien consideran su caudillo o dejar público testimonio de su afecto y su lealtad a Franco. Algunos quieren, sobre todo, dejar constancia de su apoyo político al régimen franquista. Y algunos, pocos, no quieren perder la ocasión de ver el cadáver del hombre a quien consideran un dictador que ha oprimido al país y le ha privado de sus libertades. Tras la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975, el príncipe Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España por las Cortes Españolas como Juan Carlos I. Tenía 37 años. Su padre, Juan de Borbón, no renunció a sus derechos dinásticos en favor de su hijo hasta 1977, fruto del recelo que existió entre padre e hijo desde la designación de Juan Carlos como sucesor. Juan Carlos juró acatar los principios del movimiento nacional, que pretendían perpetuar el franquismo, como se disponía en la ley de sucesión promulgada en su día por Franco. Basándose en las facultades que las propias leyes franquistas le otorgaban, Juan Carlos I impulsó el cambio de régimen para facilitar el advenimiento de la democracia. Uno de sus hombres de confianza, Torcuato Fernández Miranda, buscó un respaldo jurídico para el cambio de rumbo político y proteger así al monarca de una posible acusación de perjuro. El resquicio legal lo iba a hallar en la propia ley de sucesión, que en su articulado permitía reformar e incluso derogar leyes fundamentales. O como se dijo entonces, ir de la ley a la ley, que se materializó en la elaboración de una nueva ley que derogaba todas las anteriores. Así echó a andar la Ley para la Reforma Política, que fue finalmente aprobada por las Cortes franquistas y sometida a referéndum del pueblo español en diciembre de 1976, donde fue refrendada por el 95% de los votos. Esta ley contenía la derogación tácita del sistema político franquista y una convocatoria de elecciones democráticas. Se iniciaba la transición. Para capitanear este proceso, el rey Juan Carlos I designó en verano de 1976 como presidente de gobierno a un político desconocido para la mayor parte de la opinión pública, pero que había desempeñado varios cargos durante la dictadura. Era Adolfo Suárez González, abogado, 44 años. Había sido gobernador civil de Segovia, procurador en Cortes y director general de Radiotelevisión Española.
Las primeras elecciones democráticas se celebraron finalmente el día 15 de junio de 1977. La coalición Unión de Centro Democrático, UCD, liderada por Adolfo Suárez, resultó la candidatura más votada y, aunque no alcanzó la mayoría absoluta, fue la encargada de formar gobierno. A partir de ese momento comenzó el proceso de construcción de la democracia en España y de la redacción de una nueva Constitución. El 6 de diciembre de 1978 se ratificó en referéndum la Constitución española, con el 88% de votos favorables. El cambio de régimen había llegado tras más de 36 años de dictadura. La forma política del Estado español pasaba a ser la monarquía parlamentaria.